¿Cómo estamos, chicas? ¿Cómo estamos? Bienvenidas sean a esta. Es nuestro tercer módulo. Esto se está yendo rapidísimo. Hoy iniciamos este tercer módulo del Foro de Conferencias Mujeres que transforman la industria de alimentos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que para mí en lo personal es apasionante. Un tema que cada vez lo vamos a escuchar más en aspectos de terminología de la industria de alimentos y son temas de responsabilidad social. Cierto que todos hemos escuchado el concepto de sustentabilidad. Las empresas hoy en día cada vez deben de ser más sustentables. ¿Y qué es la sustentabilidad? ¿De dónde viene? Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de responsabilidad social. ¿Qué pasa cuando una empresa es socialmente responsable contra la que no? Bueno, cierto que debemos de cumplir con normativas para producir alimentos y estas normativas hacen referencia al cumplimiento de responsabilidad social. Les voy a poner un claro ejemplo. Sé que la mayoría de ustedes están en la industria de cárnicos. ¿Saben cuántos litros de agua necesitamos para solamente producir 1 kilo de carne? Necesitamos más de 15,000 litros de carne. En los procesos de alimentos existe impacto ambiental y como empresas debemos de cumplir con este impacto, con las normativas de impacto ambiental. Pero para producir este kilo de carne, cierto que también necesitamos personas y para ello necesitamos cumplir con normativas laborales. Y también hay normativas o hay aspectos que no están necesariamente escritos, pero como empresa o como líderes también debemos de cumplir. Y estos son los aspectos éticos. ¿Qué pasa como empresa en las comunidades que están a nuestro alrededor? ¿Únicamente nos favorecemos de ellas o también tenemos programas de beneficio social en estas comunidades? Hablar de responsabilidad social no es hablar de filantropía, es hablar de cumplir con todas aquellas normativas, con todas aquellas leyes que nos rigen y hacer más de lo que nos exige la ley. Ahora, bien es cierto, como empresas siempre estamos buscando crecer hacia mercados globales y para ello necesitamos certificarnos. Sé que la mayoría de ustedes saben de certificaciones y de normativas de seguridad alimentaria,
Pero ¿qué creen? En responsabilidad social también existen certificaciones. Existe la ISO 26000, que habla aspectos puntuales de cumplimiento ambiental y de cumplimiento con los trabajadores. Tenemos otras normativas de responsabilidad social respecto del cumplimiento de las condiciones que damos a los trabajadores. No es ningún secreto que hoy en día la rotación del personal en la industria de alimentos es una problemática. Y para ello, implementar este tipo de estándares de responsabilidad social soluciona mucho esta problemática, ya que cuidamos las condiciones que le damos a nuestros trabajadores y vemos un poquito más allá por ellos de lo que nos pide la ley. Como pueden ver, este tema realmente me encanta y hoy en día los líderes de inocuidad, los líderes de la industria de alimentos, debemos de saber de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque somos aquellos que llevamos el cumplimiento de normativas en estándares dentro de la empresa. Le voy a dar la bienvenida el día de hoy a nuestra ponente, que he tenido la oportunidad de platicar con ella y sé que es una persona muy apasionada por lo que hace. Y ¿saben qué? Ella inició su experiencia como líder de inocuidad y este movimiento o esta exigencia internacional la ha llevado a estar al frente ahora de los programas de responsabilidad social dentro de la empresa. No dudo que muchos de nosotros tengamos que abordar estos temas también próximamente dentro de la industria de alimentos. Ella es Cristian Marisol Castro Sandoval, gerente de innovación y mejora continua, bióloga experimental de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector agroindustrial, especializada en el diseño, implementación y auditorías de sistema de gestión integral en calidad, inocuidad, responsabilidad social, seguridad, salud de trabajo, así como gestión ambiental. Actualmente se desempeña como gerente de innovación y mejora continua agrícola en Bel Air, donde lidera programas estratégicos de certificación nacional e internacional como Global Gap, Fair Trade, USA, SMETA y el distintivo de empresa socialmente responsable a nivel nacional. Entre otros, ha coordinado exitosamente auditorías internas y externas en planes HACCP, sistemas de riesgos, garantizando el cumplimiento de estándares regulatorios en México, Estados Unidos y Canadá. Por favor, démosle la bienvenida a Marisol. Adelante. Pues muchas gracias, les agradezco muchísimo la invitación y es para mí, la verdad, un placer estar compartiendo este foro con tantas mujeres de la industria y con empresarios y empresarias que están muy interesados en mejorar sus sistemas de gestión. Sé que este foro es dirigido a todos los implementadores de los sistemas de inocuidad. Sin embargo, en el caso de las empresas agrícolas, que es en el medio en el que yo me he desenvuelto, pues los que trabajamos en el tema de inocuidad hemos ido trabajando de manera conjunta los temas de responsabilidad social y pues nos ha orillado a prepararnos en este tipo de normativas. Entonces agradezco a Guía Alimentaria por haberme invitado a este foro y poder compartir con ustedes. Sé que la que más va a ganar en esto voy a ser yo, porque vamos a poder compartir experiencias y juntos vamos a seguir aprendiendo. Entonces, espero que este sea un foro de su agrado. Cualquier pregunta, pues al final vamos a tener un tiempo para reflexiones y cualquier duda o comentario, pues lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que es la temática que les traigo hoy en temas de responsabilidad social. Entonces, si me ayudan con la presentación. Que ya la están viendo los participantes. Sí. Bueno, entonces, el tema que les traigo hoy, vamos a platicar de lo que es la debida diligencia, un pilar estratégico en la responsabilidad social empresarial. Ese es un tema que yo creo que si ustedes no están inmersos en la responsabilidad social, a la vez, al mismo tiempo que yo, cuando la primera vez que escuché debida diligencia, pues dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Nada más escuchar el tema se escucha muy rimbombante. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo es que esta herramienta, esta metodología, se puede aplicar no solo a los temas éticos, sino también a los temas ambientales y de otras temáticas en el ámbito de responsabilidad social.
Y bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de esta presentación? Primero vamos a abordar el objetivo, que es qué es lo que vamos a conseguir con esta presentación. Vamos a abordar un poquito, así muy por encima, lo que es la responsabilidad social en el sector agrícola. Vamos a andar mucho en México y específicamente en Sinaloa. Creo que en este foro hay personas de todo el país. Yo he trabajado en la industria agroalimentaria en Sinaloa y mi experiencia se basa en el sector agrícola de este estado. Vamos a explorar un poquito de cómo las empresas agrícolas son vulnerables en temas de impactos en derechos humanos por el tipo de personal con el que trabajamos. Luego vamos a ver por qué la debida diligencia como una herramienta, como estrategia de responsabilidad social, cómo estos se alinean con los estándares organizacionales internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, vamos a ver específicamente una metodología, un marco estratégico de 6 etapas de una organización sin fines de lucro que desarrolló esta herramienta para apoyar a las empresas. Y al final vamos a tener un espacio para conclusiones y preguntas y respuestas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Vamos a explicar cómo es que la debida diligencia se convierte en un mecanismo para que las empresas lo incorporen dentro de su gobernanza corporativa en temas de responsabilidad social y mediante esta herramienta se pueden identificar, prevenir y mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos dentro de las empresas. Y esto ayuda a fortalecer temas de transparencia, ética y sostenibilidad. Y bueno, específicamente, ¿qué es lo que pretendo lograr junto con ustedes en este foro? Quiero brindarles una visión muy general de lo que es cómo desarrollar una estrategia de debida diligencia en materia de derechos humanos para implementar el reclutamiento responsable y estándares de trabajo justo. De hecho, sé que muchos de ustedes son implementadores de sistemas de gestión, entonces van a estar muy familiarizados con muchas de las terminologías que vamos a hablar y van a darse cuenta cómo es que los mismos mecanismos de sistema de gestión que implementamos en inocuidad se pueden también trasladar a otros sistemas como el de la responsabilidad social. Y bueno, para entrar un poquito en tema, voy a hablarles de lo que es la responsabilidad social en el sector agrícola. La mayoría de las empresas que están aquí, que creo que son de la industria de cárnicos, entonces vamos a dar una visión general para que vayamos siguiendo la conversación. Perdón. Entonces, ¿cómo está el sector agrícola en México y cómo está la producción de alimentos? En el ranking mundial, México es el 12º productor de alimentos, tanto de pesca, ganadería como agricultura, pero es el 7º mayor exportador de productos agrícolas, tanto granos, forrajes, hortalizas y frutas. También es el principal productor de aguacate, el llamado oro verde, ¿no? Que es muy cotizado en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea. Y bueno, como un dato a destacar, estando en Sinaloa se los tengo que decir, 9 de cada 10 tomates que se consumen en Estados Unidos vienen de México. Es decir, ellos son altamente dependientes de nuestra producción. En cifras económicas, solo en el 2024, este sector representó 855.8 millones de pesos de la producción, lo que representó el 4% del Producto Interno Bruto y un crecimiento del 3.7% como economía en el país. Y en cuanto a los cultivos y superficies, 32.4 millones de hectáreas se cultivan de productos agrícolas en México. De ellos se producen 271 toneladas ya cosechadas de los diferentes productos, entre los que destaca por su volumen de producción el maíz en primer lugar, la caña de azúcar, la alfalfa y otros cultivos forrajeros, los cítricos y bueno, ya sabemos que México, y específicamente Sinaloa, es altamente productor de tomate. Y bueno, en cuanto al empleo, pues se estima que al cierre del 2025 había en México 3.3 millones de agricultores, desde pequeños, medianos hasta grandes empresarios. Pero además trabajamos, porque me considero dentro de ellos, 4.6 millones de personas, tanto en la parte de administración, contraloría, la implementación de sistemas de gestión, pero también en la parte operativa como cosechadores, como empacadores de productos agrícolas frescos. Y bueno, un dato importante destacar, que nos va a hacer mucho clic con el resto de la plática, es que de estos 4.6 millones de trabajadores,
2.34 son jornaleros agrícolas. Quiere decir que los jornaleros agrícolas representan el 50% de la fuerza productiva laboral en México para las empresas agrícolas. Y bueno, ¿esto qué trae como retos para nosotros en la industria? Pues tenemos 4 principales. El primero es el climático. Para nadie es algo oculto o desconocido de que tenemos varios años en México y en el mundo sufriendo un estrés hídrico por la falta de agua. Entonces el sector agrícola ha sido muy golpeado por este tema. Sinaloa tuvimos 3 temporadas en las que estuvimos batallando muchísimo por la disponibilidad del agua. Otro tema pues son los fenómenos extremos, las heladas, las sequías, los huracanes, que siempre nos causan mucha afectación. Y recientemente se habla mucho de la implementación de la agricultura regenerativa, puesto que el suelo se ha venido degradando en los últimos años por las técnicas de producción. En el número 2 tenemos la rentabilidad. Los precios internacionales, que ya sabemos que ha sido muy mediático todo el tema de los aranceles que están imponiendo los países. En el caso de la producción en México, por ejemplo, tenemos muchos años trabajando bajo el dumping en el tomate y recientemente se abrió una carpeta de investigación para las fresas y las berries. Altos costos de producción que con los precios globales, el tipo de cambio del dólar afectan mucho los costos en las empresas, sobre todo porque muchos de los productos, por ejemplo, agroquímicos y fertilizantes y otros insumos se importan desde otros países. Y bueno, la competencia por importaciones, cada vez hay más empresas, más tecnificadas, que optimizan sus procesos y que ofrecen productos de calidad y eso representa todo un reto para los productores. Y bueno, uno de los temas en los que más me ha tocado trabajar directamente, al igual que los temas climáticos, son los temas sociales. La inseguridad, que para quien sea de otro estado, pues ya ha visto en las noticias que en Sinaloa ya vamos para más de año y medio con temas muy importantes de inseguridad, pero con los que se han estado batallando también en otros estados de la República Mexicana y que impactan tanto a las personas trabajadoras como a los empresarios. Y esto repercute en la falta de mano de obra. Tenemos comunidades rurales que están envejeciendo, personas que migran a otros estados o que son parte de los programas de movilidad laboral en México, de México, Estados Unidos y Canadá, y que hace muy problemática la cuestión de la mano de obra. Y bueno, esto con el arraigo que tenemos con la pobreza rural, pues hace que todo esto sea un abanico o un conjunto de inconvenientes y que nos retan cada día a las empresas a ser más eficientes y a ser más responsables con nuestras prácticas sociales. Y en el número 4 tenemos los problemas estructurales, que esos más que nada afectan a los pequeños productores y con la falta de acceso a créditos para mejorar sus sistemas de producción y las brechas tecnológicas. Y de estos 4 retos quiero que nos quedemos con 2, el climático y el social, que son de los que en temas de responsabilidad social, quienes estamos implementando sistemas de gestión, tenemos que abordar a profundidad. Ya la rentabilidad y los retos estructurales, pues se los dejamos a las personas que están en el área comercial y a los mismos directivos de las empresas. Y bueno, estos retos sociales en el agro es donde nos vamos a enfocar. Entonces ya habíamos visto que un gran problema que tenemos, y yo creo que en todas las industrias, es la escasez de mano de obra. Cada vez son más personas adultas mayores las que se quedan disponibles para trabajar. Hay muchos jóvenes que deciden migrar a las ciudades en busca de oportunidades, o que inclusive hay personas que por buscar mejores oportunidades se van a otros países. Entonces la mano de obra es un problema muy importante que tenemos en las empresas. La pobreza, que es un problema estructural que orilla a las personas que viven en comunidades rurales a buscar mejores oportunidades de empleo. Y bueno, la inseguridad, que todo esto en su conjunto pues nos trae una serie de problemáticas y hace que cada año estemos luchando por completar las plantillas de trabajo. De hecho, en las agrícolas tenemos varios años en los que no completamos la plantilla laboral y cada vez tenemos que implementar más estrategias para que se sientan mejor atendidos, para que elijan a estas empresas para trabajar. Entonces representan todo un reto. Y bueno, ¿cómo impacta esto en las empresas agrícolas? Pues ya lo dijimos, ¿no? La escasez de mano de obra y el costo laboral. Es un dolor de cabeza cada año cuando las áreas de producción hacen sus proyecciones de producción
y le dicen al área de capital humano, ¿sabes qué? Para el siguiente año ocupo 1,200 trabajadores. ¿Para dónde voy a conseguir 1,200 trabajadores para el campo? Esto incrementa el costo laboral, aunado con los aumentos de los salarios, que además las empresas, por tal de ser competitivas, pues aún suben los sueldos aún más del salario mínimo. La inseguridad que nos ha golpeado enormemente. De hecho, desde el año pasado, aquí en Sinaloa se implementó el programa Cosecha Segura, en el que el gobierno tuvo que apoyar a los empresarios para poder acompañar con las distintas fuerzas de la seguridad pública a todos los transportes que traen a nuestros trabajadores migrantes que vienen del sur del estado, porque sí se puso muy complicado. Y bueno, el tema de conflictos sociales y tenencia de la tierra es un problema que se da un poco más en el sur y centro del país, donde hay comunidades en las que la tenencia de la tierra es un problema, sobre todo en las comunidades indígenas por el tema de usos y costumbres. Y con todo esto, pues la presión por la responsabilidad social y las certificaciones. De hecho, las empresas agrícolas, y voy a hablar específicamente de las empresas que están en Sinaloa, tenemos ya cerca de 20 años trabajando en programas de responsabilidad social, sí orientados por el mercado, pero también por todos estos problemas estructurales que les comenté. Entonces, los focos de atención están puestos sobre las agrícolas por el tema de los trabajadores jornaleros migrantes. Entonces, todo esto representa un impacto económico y en la producción en los que tenemos que estar trabajando. Y bueno, ¿cómo es que en las empresas agrícolas hemos estado trabajando el tema de responsabilidad social? Primero, como ya se vio en la parte introductoria, la responsabilidad social es un tema económico y de empresa, no es filantropía. Al ser socialmente responsables, pues se busca que la empresa sea rentable. Entonces, en ese sentido, las empresas orientan todo su trabajo. Tenemos el cumplimiento legal. De hecho, el sector agrícola tiene altas tasas de riesgos de trabajo y todos los años somos visitados por la Secretaría del Trabajo, Protección Civil. Inclusive tenemos a veces visitas de COEPRIS en los albergues o en los campos agrícolas, y eso hace que nuestros sistemas de gestión en tema de cumplimiento legal pues se vayan robusteciendo para poder cumplir con todas estas exigencias. El reclutamiento y la retención del personal es todo un tema. Como se los dije, tenemos varios años batallando con el tema de completar la cuadrilla de trabajo, y como hay muchas empresas en el sector, pues siempre estamos compitiendo por los trabajadores. Entonces, el reclutamiento es un tema muy sensible, sobre todo porque mayormente quienes trabajan con nosotros pues son jornaleros agrícolas que migran de estados del sur junto con sus familias. Y bueno, todo esto trae riesgos reputacionales del sector. De hecho, las empresas agrícolas tienen años que han sido foco de atención, porque me gustaría que hiciéramos esta reflexión. ¿Qué viene a su mente cuando ustedes escuchan empresa agrícola? Tal vez la palabra jornalero, tal vez la palabra maltrato, tal vez la palabra trabajo infantil. Entonces, ha sido un tema muy mediático y que ha representado todo un riesgo para el sector, donde las empresas que han optado por implementar sistemas de gestión y hacer las cosas bien, pues se enfrentan a este otro sector de las empresas informales, y ha sido un gran reto para nosotros trabajar en ello. Y bueno, ¿qué decir de los requisitos comerciales de exportación? Las empresas agrícolas de Sinaloa, el 90% de su producción se va a exportación a Estados Unidos, a Canadá, y muchas de ellas han llegado su producción hasta Japón. Entonces, al momento de cumplir con los trabajadores, tenemos que cumplir con lo que nos demanda el gobierno mexicano, pero también tenemos que cumplir con los que nos demanda el gobierno o las leyes de los países a los que se van nuestros productos. Eso hace que sea aún más complejo y que tengamos más presiones por el tema de responsabilidad social. Y bueno, un panorama general de estos desafíos en las empresas agrícolas. Tenemos el número 1, la presión comercial. Sabemos que como implementadores de sistemas de gestión siempre tenemos que estar en cumplimiento de ley. Y por el sistema de leyes mexicanas, pues tenemos que cumplir con tratados internacionales, convenios que son ratificados por México. Tenemos nuestra Constitución, leyes, tenemos reglamentos de esas leyes y normas oficiales mexicanas, y así nos vamos a nivel país o federación, a nivel estado y a nivel municipio. Pero no conforme con ello, pues también tenemos presiones comerciales, por ejemplo, el Tratado
de Libre Comercio, el TEMEC, que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, el TEMEC tiene todo un capítulo, el 23A, que aborda el tema de prevención de trabajo forzoso y trabajo infantil y que obliga a las empresas de exportadoras, no nada más las agrícolas, también de otros sectores, a implementar mecanismos para prevenir y erradicar este tipo de prácticas. Y además que somos sujetos de denuncias y respuestas de mecanismo rápido, entonces eso aumenta la presión al sector. Por otro lado, nuestros clientes, para garantizar que cumplamos con todo esto, nos piden certificaciones de responsabilidad social. Es algo que así como implementamos certificaciones de inocuidad, por ejemplo, en las empresas agrícolas trabajamos con Global GAT, SQF, sistemas de reducción de riesgos de contaminación, Primus GFS para los temas de inocuidad. Hemos tenido que estar implementando certificaciones internacionales como SMETA, Fairtrade, EFI y Addendums, como por ejemplo el de GRAS. Entonces, eso hace más robustos nuestros sistemas de gestión. En la parte del costo laboral, pues algo que nos pega muchísimo es la escasez de mano de obra y el aumento del costo laboral por el aumento de salarios, los requisitos legales, porque nos aplican cuanta ley y norma esté disponible. Entonces, los colegas que están aquí no me han de dejar mentir que realmente tenemos todo un bagaje, un sistema legal que nos aplica a las empresas de la industria de los alimentos y que nos hacen estar día a día actualizados e implementando mejoras cada temporada para poder estar en cumplimiento. La carga social, el aumento de los salarios, el aumento de las cuotas y todo lo que representa mantener plantillas de trabajo, porque el trabajo agrícola depende de mano de obra. En el caso de la cosecha está poco tecnificado y dependemos de personas. La competencia local, cada vez son más agrícolas, más tecnificadas y que ofrecen mejores condiciones y calidad de vida y prestaciones. Por lo tanto, las personas trabajadoras tienen más opción hacia dónde irse y eso implica un reto mayor. Y bueno, la migración, ya sabemos que la mayor parte de nuestra plantilla laboral viene de comunidades de migrantes, la mayoría de origen indígena, pero también muchas de esas personas han optado por irse a trabajar a otros países, como en los programas de movilidad laboral que hay en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, todo esto trae como consecuencia riesgos reputacionales. Como se los dije hace un momento, escuchas hablar de la empresa agrícola o de las agrícolas en Sinaloa y se te viene a la mente trabajo infantil, explotación laboral y vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad de las empresas es que trabajamos mucho en estos sistemas y tenemos años abordando estas problemáticas y prueba de ello es que cada año recibimos certificaciones. Entonces, todo esto se tiene que abordar desde un aspecto integral, tanto por la parte legal, pero también buscando atraer a los trabajadores. Y bueno, se los comentaba hace un momento, ¿qué hemos hecho las empresas? Pues adoptar sistemas de gestión, mucho presionados por la parte comercial. Algunos de los sistemas o estándares privados en los que estamos certificados las empresas agrícolas son, por ejemplo, Fairtrade o Comercio Justo, el SMETA, que es la metodología de comercio ético de CEDEX, la iniciativa de alimentación equitativa, que EFI en particular combina la parte de inocuidad, control de plagas urbanas y la parte de medio ambiente, el distintivo empresa socialmente responsable, que es el que mayormente conocemos aquí en México, y el Addendum de GRAS de Global GAT. A SMETA y a ESR, Empresas Socialmente Responsables, puse un asterisco porque realmente no son certificaciones. En el caso de SMETA, lo que hacemos los que somos miembros, compramos una membresía y recibimos una auditoría para declarar nuestras prácticas sociales. Sin embargo, aunque no es una certificación, viene un auditor externo que está avalado por una asociación donde ellos los acreditan y es de las metodologías más aceptadas a nivel comercial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, todos estos estándares tienen una particularidad que abordan la parte de estándares laborales, la salud y la seguridad, el medio ambiente, la ética empresarial y obviamente todos estos soportados por los sistemas de gestión y de mejora continua. Es decir, que así como implementamos sistemas de gestión para la parte de inocuidad, tenemos que implementar un sistema de gestión para ahora para la parte social, abordando todos estos pilares. Y bueno, ¿cómo es que estos estándares laborales,
la falta de mano de obra y los riesgos reputacionales se cruzan. Si podemos ver aquí en la lámina, en la parte de estándares, en la parte de estándares vemos que el trabajo forzoso infantil, los salarios y los beneficios y la libertad de asociación y las horas de trabajo son lo que más se vigila en estos estándares de certificación. En este sentido, la parte de salarios y beneficios tiene que ser siempre con el cumplimiento legal del país en el que se está produciendo. Y bueno, algo que ha estado muy en auge y que, como se lo dije, está incluido inclusive en el TEMEC, es el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Y esto trae como riesgos para nosotros la explotación laboral oculta. A pesar de que las empresas tenemos ya muchos años trabajando con sistema de gestión, implementando políticas y buenas prácticas de responsabilidad social, tenemos el riesgo de la explotación laboral oculta. Y esto es porque en las empresas agrícolas tenemos un sistema de contratación a través de intermediarios laborales, lo que nos deja muy vulnerables para que prácticas de trabajo forzoso y trabajo infantil se puedan estar llevando a cabo aunque la organización no lo detecte. ¿Y cuál es la solución? Pues implementar metodologías de contratación responsable, que es lo que vamos a ver el día de hoy a través de la metodología de debida diligencia. Y bueno, ¿qué hace tan vulnerable al sector agrícola en materia de derechos humanos? Específicamente vamos a centrarnos en México y en Sinaloa. Pues como ya se los mencioné, el 90% de la fuerza laboral de las empresas agrícolas viene de trabajadores jornaleros agrícolas que vienen de comunidades indígenas del sur y centro del país. Y el sistema de reclutamiento a través de intermediarios laborales hace que tengamos un alto riesgo de que sean enganchados por el crimen organizado o por contratistas que mediante engaños y mediante vulneración de sus derechos pues puedan aplicar prácticas como trata de personas. De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un análisis situacional y detectó dentro de otras industrias como la agrícola y el procesamiento de alimentos como los sectores donde mayormente ocurre casos de trabajo forzoso y trabajo infantil. Y bueno, ¿cuáles son los factores que contribuyen precisamente a que estos trabajadores sean vulnerables para la trata de personas y el trabajo forzoso? Primero, en las empresas de producción agrícola, los trabajadores son temporales. Por lo general, la producción en Sinaloa, por ejemplo, dura 8 meses. Los trabajadores empiezan a llegar en septiembre para la plantación del cultivo. Empieza la cosecha en diciembre y para mayo, junio están retornando a sus comunidades de origen. Entonces, el ser trabajadores temporales que tienen una rotación, pues hace un poco difícil poder controlar estos riesgos. Afortunadamente, a través de los diferentes mecanismos que se implementan en las empresas, en Sinaloa la tasa de retorno de trabajadores es alrededor de un 80%. Quiere decir que de cada 10 trabajadores agrícolas que vienen cada año, 8 vuelven a regresar temporada con temporada. Y esto se logra a través de las buenas prácticas de responsabilidad social y todos los beneficios que se les da a los trabajadores. Entonces, el reto es cómo esos 2 trabajadores que se cambian cada año se convierten en 0 y tengamos una tasa de retorno del 100%. Bueno, como ya lo dijimos, pues son trabajadores migrantes. Gran parte de las personas que trabajan como mano de obra operativa en las empresas agrícolas son migrantes originarios de comunidades rurales del sur del país y que la mayoría viajan con toda su familia, entonces eso provoca movilidad laboral y los hace altamente vulnerables. También, pues son grupos que a venir de comunidades indígenas, muchos de ellos no hablan español, su lengua materna precisamente son lenguas indígenas. La falta de educación también los hace que sean grupos vulnerables y que sean gancho fácil de las redes de trata de personas. Pero no solo de redes tratantes de personas, sino también de intermediarios laborales que a través de engaños los enganchan y retienen sus salarios o les ofrecen algunas condiciones y al momento de llegar a las empresas, pues se ven que la realidad es otra. Y bueno, esta explotación laboral oculta, ¿cómo ocurre? Tenemos aquí esta imagen en la que ustedes pueden ver cómo es que a pesar de que las empresas tienen sistemas de gestión, implementan políticas de trabajo ético y responsable,
pues muchas veces hay cosas que se escapan porque hay explotación oculta que la empresa muchas veces no identifica. Por ejemplo, cuando a través de intermediarios laborales o reclutadores les ofrecen sueldos, se pueden dar un salario inferior al mínimo. Muchos de ellos traen a los trabajadores y ellos mismos les dan alojamiento. Por lo general, cuando el alojamiento no es propiedad del productor, hay un alto riesgo a que esas viviendas sean en condiciones deplorables. Ya hemos visto muchas notas en los medios de comunicación donde se han hecho reportajes de las condiciones en las que viven estas personas. Y bueno, viviendo en esas condiciones, pues tienen un acceso limitado o nulo a alimentos saludables, a agua potable, atención médica. Muchos de estos hijos de estos trabajadores pues no tienen acceso a la educación, se les hace retención de salarios, hay prácticas de contratación engañosas, que eso es de lo que más comúnmente ocurre, hay cobros de tarifas de contratación y hay amenazas y violencias porque desafortunadamente pues en México esas cosas siguen pasando. Entonces las empresas tenemos que tener el foco en todos estos riesgos laborales porque realmente aunque estemos cuidando todos nuestros procesos, puede haber que haya procesos que salgan de nuestro control y específicamente qué es lo que hemos detectado nosotros a través de los intermediarios laborales, pues los cobros de tarifas de contratación y prácticas de contratación engañosas, donde estos intermediarios cuando no tienen un control y cuando no son vigilados, pues reclutan a las personas en sus comunidades de origen, les retienen parte de sus salarios y también les ofrecen cosas que al momento de llegar aquí a las empresas pues no se les cumplen. Entonces, eso es un foco de atención para nosotros y hemos estado trabajando arduamente para que estos intermediarios laborales cumplan con las políticas de contratación de las empresas. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios tanto para las personas trabajadoras como para las empresas de tener un sistema de vigilancia de contratación responsable? Pues en primer lugar, cumplir con la legislación mexicana. Así protegemos tanto a los empleadores como a las propias empresas de meterse en algún problema legal. También satisfacemos estándares éticos y certificaciones internacionales. Quienes implementamos certificaciones comerciales de responsabilidad social, pues tiene un alto valor el cumplir con la ley, pero también en cumplir con las prácticas de contratación responsable. También, pues mitigamos lo que ya les hablé, esos riesgos de explotación laboral oculta que muchas veces se escapa a las empresas porque se sale de sus procesos de contratación. Y todo esto trae como consecuencia que se aumenta la productividad laboral y se gestionan todos los riesgos relacionados con las personas. Entonces, es por eso que las empresas, a pesar de que tenemos muchos años trabajando con sistemas de gestión, pues cada vez seguimos buscando más mecanismos y más herramientas para prevenir que estos riesgos se presenten y que pongan en riesgo mediático y comercial no solo a la empresa, sino al sector en general. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia que es la debida diligencia o por qué decidimos optar por la debida diligencia. Primero vamos a estudiar un poco del concepto de debida diligencia, con qué se come o de qué se trata esto. Les voy a platicar una anécdota. La primera vez que a una organización se acercó a la empresa para la que trabajo, nos hizo la propuesta de que trabajáramos en debida diligencia. Me dijeron, ¿has escuchado ese término? Y yo, la verdad, nunca lo he escuchado. Para mí parecía la panacea o algo novedoso. Pero la debida diligencia es, entendido con mis propias palabras, es una herramienta o una metodología basada en sistemas de gestión que permite identificar, prevenir, mitigar y responder todos esos riesgos que ponen en peligro a la empresa de producir impactos negativos a las operaciones. De hecho, desde el 2011, en un foro de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos adoptó el término de debida diligencia o la herramienta que podía ayudar a las empresas a mitigar los riesgos en cuanto a derechos humanos. Desde el 2011, y la verdad yo lo escuché hasta el 2024, este concepto. Y bueno, en el 2011 era una herramienta voluntaria que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, a través de sus principios rectores, ofreció de manera voluntaria para las empresas. Sin embargo, recientemente ha entrado como marco legal en muchas legislaciones de varios países. Entonces, si las empresas de alimentos exportamos productos y esto de debida diligencia está en la legislación de los países a los que se van nuestros productos, pues estamos de alguna manera obligados o orientados por un tema legal a entrarle a este tema.
Nada más para tener así como una visión muy general, la Unión Europea, que siempre va a la vanguardia, ya en 2024 aprobó integrar la parte de derechos humanos y la cuestión climática a sus legislaciones, y están en un proceso de transición, obligando a todos los países miembros de la Unión Europea para que el 2027 lo tengan integrados en sus legislaciones y que en el 2028 las grandes empresas ya los tengan implementados. Y aquí sí quiero destacar el tema de Canadá, puesto que en México tenemos un tratado de comercio con ellos. Entonces, en Canadá implementaron dentro de su legislación la Ley para Prevención del Trabajo Forzoso Infantil en el 2024. ¿Esto qué implica para nosotros en las empresas en México? Pues si nuestros productos llegan directamente a Canadá, nuestros clientes van a empezar a pedirnos informes de debida diligencia. De hecho, una particularidad de las empresas agrícolas es que la mayoría de las exportaciones que se van a Estados Unidos llegan con importadores, con bodegas, que ellos a su vez muchas veces el producto lo mueven hasta Canadá. Entonces ya hay varias industrias en las que ya los gobiernos de los países a los que ellos están vendiendo sus productos ya les están pidiendo informes de debida diligencia. Entonces es un tema que indudablemente nos va a alcanzar, porque si estamos vendiendo a estos países, pues tarde o temprano nuestros clientes por relación comercial nos van a pedir los informes de debida diligencia. Y en América Latina, quien está a la punta de todo esto, no lo incluí aquí, es Brasil. Este año ya están incorporando dentro de su legislación el tema de debida diligencia y están siendo punta de lanza. Y bueno, entonces el tema de debida diligencia como una herramienta alineado a los estándares organizacionales internacionales, pues se vienen a complementar. No voy a ahondar mucho en este tema. De hecho, con las organizadoras del evento voy a dejarles una carpeta con varias herramientas, con varios materiales donde ustedes van a poder consultar esta información más a profundidad. Pero el tema de debida diligencia está alineado con los sistemas de gestión y con estándares internacionales, por ejemplo, los principios rectores de las Naciones Unidas para el trabajo y las grandes empresas. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar cuáles son esos principios rectores de las Naciones Unidas. Están, por ejemplo, el trabajo forzoso y está, por ejemplo, el no trabajo infantil, la parte de salud y seguridad en el trabajo, las cuestiones de alojamiento y bueno, todo esto sostenido por los sistemas de gestión y la debida diligencia. Y después de ver todo este contexto, vamos a entrar en el marco estratégico que esta vez les traigo como propuesta. Este marco estratégico fue desarrollado por Stronger Together. Stronger Together es una organización sin fines de lucro que opera a nivel global y que en México unió esfuerzos con Fundación Avina. Fundación Avina tiene varios proyectos o varios programas en los que están buscando que las personas tengan acceso a condiciones de trabajo laborales dignas. Uno de sus proyectos se llama Periplo, que está enfocado específicamente en trabajadores jornaleros migrantes y entonces en conjunto con Stronger Together trabajaron un proyecto y desarrollaron esta metodología de debida diligencia de 6 etapas. Bueno, ¿de qué se trata esta metodología? A simple vista ustedes pueden ver este círculo que es muy parecido al ciclo de Denning o de mejora continua que todos los implementadores del sistema de gestión lo tenemos como base de nuestro trabajo, en el que en el primer paso está la parte del compromiso de la dirección, que es establecer o disponer todos los recursos que la empresa necesite, tanto humanos, infraestructura y tecnológicos, y también establecer sus compromisos en políticas, es el compromiso de la dirección. El número 2 es la parte de evaluación, donde a través de un análisis de riesgo y una descripción de la cadena de suministro, las empresas ven cuál es su situación actual en cuanto a materia de contratación responsable y trabajo justo. En el tercero está la actuación, que es donde viene el grueso del trabajo para nosotros los implementadores. Pues es cuando ya hay que pasar a la acción para implementar políticas, procesos, sistemas de capacitación, para implementar todo lo que la debida diligencia nos está pidiendo como metodología. El número 4 está la parte de responder y reparar, es decir, una vez que tú identificaste tu riesgo, implementaste medidas, tienes que establecer protocolos para prevenir, responder si tuviste una afectación o vulneraste algún derecho laboral y que puedas reparar el daño que pudo haber ocasionado.
En el número 5, como cualquier sistema de gestión, pues está la parte del monitoreo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces hay que establecer mediciones, puede ser a través de KPIs o a través de auditorías internas y externas o cuestionarios de evaluación. Y en la parte 6 está la comunicación, no solo hacia el interior de la empresa, sino también hacia el exterior con todos los grupos de interés. Bueno, en la etapa 1, que es la etapa del compromiso con la contratación responsable, pues es el punto de partida como en cualquier sistema de gestión, el compromiso de la dirección, donde la dirección, a través de poner a disposición recurso humano, recurso documental y de infraestructura, tiene que establecer su compromiso. Entonces, hay que nombrar responsables del sistema de gestión, definir responsabilidades y luego todo esto hay que plasmarlo en políticas. Estas políticas pues son las que van a ser el punto de partida para poder establecer que la empresa quiere empezar a trabajar con el sistema de debida diligencia. Ya sabemos que sin el apoyo de dirección ningún sistema de gestión se puede implementar en las organizaciones. Y bueno, algunas de las políticas relevantes que se tienen que desarrollar o en este caso mejorar, por ejemplo, nosotros que ya trabajábamos con sistemas de gestión de responsabilidad social, adoptamos esta metodología y lo que hicimos fue mejorar nuestro sistema documental. La política bandera o de inicio para esto pues es la de contratación responsable y trabajo justo, la política de antisoborno y anticorrupción, una política contra el trabajo infantil, la política de igualdad laboral y no discriminación y la política de tarifas de contratación. Y como en cualquier sistema de gestión pues tiene que cumplir con la legislación laboral, estar aprobadas por la alta dirección y estar firmadas y obviamente comunicadas. Estas políticas que vemos aquí, las empresas que estamos trabajando con sistemas de gestión pues ya las tenemos. Voy a dejarles dentro del material que voy a compartir con las chicas de guía unos machotes o unos ejemplos de cómo elaborar o mejorar estas políticas. Y así que si están interesadas, pues ella en la parte de preguntas y respuestas vamos a ver cómo se las podemos hacer llegar. En la etapa 2, que consiste en evaluar los riesgos de explotación laboral dentro de la empresa, pues como cualquier sistema de gestión hay que empezar con un análisis de riesgo. Hay que describir todas las etapas que hay en nuestro proceso de reclutamiento y en las condiciones laborales y evaluarlos. También les voy a dejar una matriz para evaluar sus riesgos para que puedan usarlo como un ejemplo en sus empresas, que esa matriz se puede utilizar tanto para los sistemas de inocuidad, los sistemas de responsabilidad social, inclusive salud y seguridad en el trabajo. Y hay que también hacer un mapeo de la cadena de suministro laboral. Es decir, así como mapeamos la cadena de suministro con nuestros proveedores, pues hay que mapear de dónde viene nuestra fuerza laboral. Si son trabajadores locales, si son trabajadores migrantes, si tenemos que tener cierta especialización y hay que ver cuáles son las rutas que siguen esos trabajadores para llegar a las empresas. En el caso particular de las empresas agrícolas, por ejemplo, lo que hacemos es describir ampliamente todo el sistema desde que se recluta a las personas en sus comunidades de origen, el tránsito migratorio que siguen para llegar hasta aquí, hasta el estado de Sinaloa, y hacemos algunas evaluaciones para asegurarnos que este sistema de reclutamiento, de contratación y de tránsito sea bajo cumplimiento legal y bajo las políticas que tiene la empresa para asegurar el bienestar de los trabajadores. En esta parte también es importante que si ustedes utilizan intermediarios laborales tengan acuerdos de servicio y contratos. Muy importante los contratos donde establezcan cuáles van a ser las condiciones de contratación. Y algunas de las buenas prácticas está el registro de intermediarios laborales, reclutadores externos y contratistas. Eso es una chamba que pues en la mayoría de las empresas le toca al Departamento de Recursos Humanos. Y pues hay que tener acuerdos de los niveles de servicio y la matriz de evaluación de riesgos que se las voy a compartir. Entonces aquí es importante que cuando se haga el mapeo se identifiquen todos los posibles intermediarios, porque inclusive hay empresas que muchas veces a lo mejor hay un portero en la entrada y resulta que a veces las personas llegan a pedir trabajo y el primer contacto es un portero y hay que identificar si tenemos gente que está ofreciendo trabajo de nuestra empresa sin que nosotros nos demos cuenta. Muchas veces sí ocurre que a través de otros intermediarios que no tenemos identificados, las personas pueden enterarse de las vacantes laborales y ser mal informados desde un inicio. Entonces nosotros hemos identificado que muchas veces hay personas que no están en nuestro radar que interfieren en este sistema de reclutamiento. En las empresas agrícolas muchas veces también se da que los mismos dueños de los transportes de personal, las empresas de transporte son las que hacen esos trabajos de reclutamiento y pues hay que tenerlos visualizados para que no vayan a poder infringir con alguna política de la empresa.
Y bueno, la etapa 3, que es la parte más gruesa, más robusta, como cualquier sistema de gestión, es donde hay que entrarle a la chamba y hay que entrarle a la talacha. Aquí sí hay que implementar programas de capacitación en los niveles que sean requeridos. Si vas a tener un responsable de implementar la metodología de debida diligencia, pues el punto de inicio es que este equipo responsable o staff tenga una capacitación y entienda la herramienta y sepa cómo aplicarle. Hay que capacitar a supervisores, líderes, mandos medios para que conozcan las políticas de la empresa y obviamente hay que aterrizar toda esta información a toda la plantilla de trabajo. Otros medios de comunicación pueden ser carteles informativos, boletines, trípticos, ferias de la salud, rallies de comunicación. Y como ya sabemos, cualquier implementador de sistema de gestión, acción no documentada es acción no realizada. Entonces, de todo hay que mantener muy bien resguardados los registros y todos los documentos que podamos desarrollar. En esta parte también debemos de entrarle a la elaboración de mecanismos de reclamación, es decir, tener procedimientos de quejas y sugerencias, pero más que sea ese procedimiento de queja y sugerencia romántico en el que la gente a lo mejor se queja de que no tiene agua o de que se peleó con el compañero de trabajo, que sea un sistema que permita garantizar que el trabajador tiene un medio en el que de manera confidencial pueda platicar toda la parte en la que ellos tienen problemas. Entonces, hay que ahondar con los trabajadores para que este mecanismo les sirva por si en algún momento en la etapa de reclutamiento, de traslado y de contratación sufrió alguna vulneración a sus derechos, pues que este mecanismo sirva para que ese trabajador pueda expresar esas inconformidades y que la empresa pueda actuar de manera oportuna. Algunas de las buenas prácticas, como ya se lo mencioné, pues obviamente es capacitar a todos los trabajadores, utilizar algunas guías que orienten a las personas a identificar señales de explotación laboral, sobre todo aquellas señales de explotación laboral oculta. Hay mucho material disponible. También como parte del kit de documentos que voy a dejarles y que voy a compartir con todos ustedes, vienen algunos enlaces de algunas organizaciones en las que ofrecen carteles, trípticos, señales donde ustedes pueden difundir a nivel de la organización el tema de explotación laboral. Hay que tener contratos de trabajo con todos los trabajadores para que podamos estar seguros de que las condiciones van a estar establecidas desde un principio. Y algo que hemos implementado, por ejemplo, en las empresas agrícolas son cuestionarios voluntarios y confidenciales para los trabajadores. Una vez que el trabajador migrante pasa por todo el trayecto y llega a las viviendas donde se van a hospedar, el equipo de trabajo social de las empresas tiene preparados cuestionarios que los trabajadores llenan y en esos cuestionarios el objetivo es que nosotros podamos detectar si tuvieron alguna vulneración a sus derechos en el proceso de reclutamiento y de tránsito. Es importante darle la confianza al trabajador de que todo lo que ellos expresen en esos cuestionarios pues, va a ser tratado de manera confidencial y que es para su propio beneficio. Y esos cuestionarios sirven muchísimo para como un mecanismo de detección oportuna. Y obviamente que es importante que todos estos mecanismos se puedan comunicar con los trabajadores. En la etapa 4, que es la de reparación y respuesta, lo que se busca es brindar protección y reparación a las personas afectadas. Si en todo nuestro diagnóstico y en la parte de implementación identificamos que hubo vulneración de los derechos humanos o laborales de las personas, es importante que nos anticipemos y que tengamos preparados un plan de respuesta rápida para que atendamos esa contingencia y que incluya un proceso de reparación del daño. Por ejemplo, el reembolso de cuotas cobradas como proceso de reclutamiento. Sabes que si identificaste que un trabajador o un grupo de trabajadores fue reclutado de manera engañosa y alguien les cobró una tarifa de contratación, un mecanismo puede ser, por un lado, investigar quién fue el reclutador y establecer mecanismos de respuesta con el reclutador, pero también resarcir el daño con el pago económico de lo que el trabajador pudo haber pagado. Pero así como eso, hay otros ejemplos en los que este mecanismo de reparación tiene que actuar. Y bueno, siempre es muy importante documentar. Si ustedes detectaron que se vulneró algún derecho de un trabajador y ustedes aplicaron un mecanismo de reparación y respuesta, pues hay que documentarlo para tenerlo como evidencia por cualquier situación legal que se pueda presentar. Y bueno, dentro de las buenas prácticas, pues hay que desarrollar este plan de respuesta y este informe de reparación. De hecho, también les voy a dejar una plantilla que pueden utilizar ustedes como ejemplo de cómo desarrollar este plan de respuesta y este informe de reparación.
Y llegamos a la etapa 5, que es la etapa del monitoreo, que como cualquier sistema de gestión, pues hay que estar midiendo lo que se hizo y revisando si lo que hicimos funcionó y cómo se puede mejorar. Para esto se puede hacer a través de los cuestionarios. Esas encuestas que ustedes hacen a la llegada de los trabajadores, las pueden comparar o contrarrestar con una encuesta de salida. De hecho, en las empresas agrícolas es lo que hacemos. Hacemos una encuesta cuando el trabajador llega y hacemos una encuesta de salida, se le llama, para que cuando el trabajador vaya nos deje un reflejo de cómo le fue durante su estancia en la empresa, y así podemos tener el antes y el después. Y si se siguen detectando algunas violaciones a sus derechos, pues poder actuar y mitigar esos riesgos. Y lo otro también es muy conveniente que se hagan a la mejor checklist o listas de verificación, donde ustedes puedan tener como una lista de comprobación para ver cómo funcionó sus mecanismos. Y siempre son de mucha ayuda las auditorías internas, y si pueden tener alguna auditoría externa a través de una empresa independiente o de un organismo de certificación, pues les va a ayudar a darle más certeza a todo su sistema de gestión. Y bueno, pues aquí están las buenas prácticas, es implementar todos los sistemas de mejora continua y hacer auditorías y revisiones periódicas. De hecho, aquí en Sinaloa, algunas empresas de las que forma parte de la empresa para la cual laboro, recibimos auditorías cada semana. Cada semana recibimos a un ente independiente que va y nos revisa una semana en temas de inocuidad y otra semana en temas de responsabilidad social. Entonces, eso hace que nuestro sistema de gestión se vaya robusteciendo. Adicionalmente a las auditorías internas de todo el sistema de gestión y a la auditoría externa que luego viene el organismo de certificación. Entonces, durante todo el ciclo agrícola siempre estamos haciendo revisiones internas y externas, y pues eso hace que siempre estemos, además de con mucho trabajo, pues estando al día y en cumplimiento legal. Y la última etapa, que es comunicar. Hay que cacarear todo lo bueno que hacemos, porque es importante que las personas que están relacionadas con la organización sepan lo que se está haciendo. ¿Y a quién hay que comunicar? Pues a todos los actores interesados, titulares de derechos laborales, a los mismos trabajadores, a la comunidad, a los reclutadores, a los clientes, a los proveedores, e inclusive a hacer sinergia con nuestros competidores. Y esto nos va a ayudar a que se vea cuáles son las medidas que está implementando la empresa, y va a ayudar también a la atracción de talento humano. Entonces, puede ser a través de declaraciones públicas en los sitios web de la empresa, a través de ferias, rallies de comunicación, también a través de las redes sociales o boletines que ustedes puedan implementar. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos 2 años haciendo ferias de la salud y servicios preventivos, en donde hacemos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, y ponemos muchos stands, y las personas trabajadoras pueden acceder a servicios no solo de vacunación, de prevención de enfermedades, también información sobre derechos humanos, prevención de trata de personas. Y estas ferias, además de que ayudan a que la persona trabajadora pueda conocer sus derechos y cuáles son los servicios a los que tiene acceso, pues ayudan también a que estén contentas y a que cada año regresen a trabajar con nosotros. Y bueno, ¿cuál es el beneficio de la contratación responsable? Para las personas trabajadoras, pues tratárselas como individuos y dignamente, ya que vamos a estar protegiendo sus derechos. Y para las empresas, pues vamos a ayudar a mitigar y a prevenir todos los riesgos reputacionales que puedan tener. También nos van a ayudar a posicionarnos en el mercado, y eso va a hacer que sea una empresa atractiva para trabajar, y que podamos disminuir nuestras tasas de rotación y de ausentismo, y que cada vez más personas quieran venir a trabajar con nosotros. Y por la parte comercial, pues hacer un requisito ya para poder vender nuestros productos, pues ayuda a tener una mayor fidelidad con nuestros clientes. Y bueno, llegamos a la parte de conclusiones. Como ya lo vimos a lo largo de esta presentación, el punto de partida es conocer nuestro sector. El punto inicial siempre debe ser conocer las características específicas del sector. Por ejemplo, si aquí tenemos empresas de la industria de los cárnicos, pues hay que conocer la problemática global que hay en el país en el que ustedes están produciendo. Por ejemplo, si para nosotros las empresas agrícolas la problemática tiene que ver más con los trabajadores y con la contratación, posiblemente para las empresas ganaderas pueda ser cuestiones de impacto ambiental. Entonces hay que conocer al sector y hay que conocer al interior de la organización para ver cuáles son las estrategias de responsabilidad social que más se alineen a sus objetivos y que les ayuden a poder mitigar cualquier riesgo reputacional.
El número 2, pues que cuando combinamos un buen sistema de gestión de responsabilidad social con mecanismos y herramientas como el debido diligencia, pues lo hacemos más robusto y eso ayuda a que mitigamos más los riesgos. Y en el número 3, pues, puedo decirles que en este caso el marco estratégico de 6 etapas que nos propone Stronger Together no es comercial para ellos, pero es una metodología sencilla, fácil de entender y que se puede aplicar en las empresas para robustecer los sistemas de gestión. Y bueno, hasta aquí sería mi participación. Espero que hayan quedado muchas dudas porque eso significa que pusieron, que pusieron atención y que vamos a poder seguir interactuando. Entonces les cedo el micrófono a las organizadoras para que veamos esta parte de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, muchísima información, muy interesante. Pude entender mucho de lo que decías porque básicamente en los sistemas de gestión es la misma terminología y como bien lo dijiste, es un tema de crear estos mecanismos que signifiquen la forma correcta de comprobar de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Yo antes, si quieren ir preparando sus preguntitas y por ahí pueden pasármelas y las voy leyendo como el día de ayer, estaría padrísimo. A mí me gustaría que nos platiques un poquito, Marisol, de tu trayectoria, porque me comentaste que antes estuviste en temas de gestión de inocuidad. ¿Cómo fue tu trayectoria para terminar y cuál fue la parte que más se te pudo complicar de brincar porque temas de responsabilidad social, por ejemplo, Marisol es bióloga, ¿no? O sea, conoce mucho de tema de seguridad alimentaria, mientras que cuando hablamos de aspectos de responsabilidad social, como ya pueden escucharlo, hay que saber de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución Mexicana, de leyes internacionales. Entonces, eso es más como conocimiento de una abogada, ¿cierto? O sea, ¿cuál fue como el principal reto a ti para irte moviendo del área de inocuidad al tema de responsabilidad social? Sí, qué buena pregunta. De hecho, cuando entré a trabajar en esta empresa específicamente, sí entré como encargada del sistema de gestión de inocuidad. Y bueno, una particularidad de las empresas agrícolas es que muchas veces el encargado de inocuidad o el sistema de gestión pues va abonándole más cosas ahí a su trabajo. Primero integré dentro de mis responsabilidades la parte de laboral, la parte de seguridad y salud en el trabajo y obviamente por mi formación como bióloga la parte de gestión ambiental. Sin embargo, cuando ya tuvimos que emigrar las certificaciones, pues me tocó también atenderlas. De hecho, actualmente atiendo tanto la parte de inocuidad como la parte de responsabilidad social. Tengo las dos, entonces tengo que estar al día con una serie de legislaciones y de conocimientos para poder estar con las dos. Creo que de la parte que más se me dificultó fue la parte laboral, porque sí le tuve que entrar mucho a estudiar la normativa laboral, toda esta parte de los salarios, las jornadas de trabajo, la parte de contratación, temas tan importantes como la prevención del trabajo infantil. Entonces tuve que irme formando en esos temas para poder entender y poder implementar este sistema en la organización. Entonces el tema de responsabilidad social sí es muy complejo porque abarca, como ya lo vimos, la parte laboral, pero también la parte de seguridad y la parte ambiental. Sí, es muy complejo y como lo mencionabas, por ejemplo, nosotros en algún momento estuvimos por ahí platicando con Alondra de su carne, ella es la encargada del cumplimiento de normatividad, ¿no? Y me platicaba ella que la problemática más difícil de abordar en aspectos de responsabilidad social era el impacto ambiental, por el tema de la granja, por el tema de efecto invernaderos, ¿no? De los gases de los animales, el tema de desechos de aguas, o sea, son procesos que sí, honestamente, son bastante complicados en impacto ambiental y ellos no tenían tanto problema con el tema personal, pero sí la industria de alimentos hoy en día está muy, tiene complicado el tema de la rotación personal. Sí. Tiene complicado el tema de la rotación del personal porque sabes que también las condiciones de trabajo a veces son complejas y también andar en campo, a veces en el sol y a veces en el frío y cargando las botas y entonces, o sea,
se vuelve algo muy, muy difícil y la rotación del personal es algo que lo estamos viendo mucho en la industria de alimentos por las características propias del trabajo. Por eso es tan importante como líderes, ya sea de responsabilidad social o de inocuidad, siempre tratar de darle a la gente algo de confort, ¿no? Y buscar cuidar a la gente para evitar caer en esta situación. Tenemos la primera pregunta o comentario, dice Lorena. Buenas tardes, me dedico al control de plagas, certificada en grado de inocuidad. Agradezco porque hoy me llevo el tema de debida diligencia. Término nuevo para mí que entendí claramente para completar las carpetas para certificaciones de nuestros clientes y gracias. Interesante. ¿Mande? Fue más que pregunta. Fue más que pregunta, un comentario. Muchísimas gracias, Lorena. Aquí entran todos estos stakeholders que a la vez deben de cumplir con el tema de responsabilidad social, ¿no? Porque como tú estás haciendo, es lo mismo que en tema de inocuidad. Estás haciendo todo dentro del proceso para cumplir con inocuidad, igual en responsabilidad social, pero tu proveedor no lo está haciendo, por ejemplo, ellos como gestionadores de plagas con los desechos o con los trabajadores, ¿no? Nos dice Vianey, esta parece que sí es una pregunta, dice, gracias por compartirnos su gran experiencia. ¿Nos puede compartir un ejemplo de proyecto de sustentabilidad en el sector agrícola en el que haya trabajado o algún proyecto relacionado con Fair Trade aplicado a este sector? Sí, muchas gracias, Vianey, por tu pregunta. En la parte de sustentabilidad, como ya saben, las empresas agrícolas trabajamos mucho con el tema de agroquímicos. Entonces, algo que tenemos como ya muy implementado y un proyecto es la gestión y el buen uso y manejo de los agroquímicos. Entonces, tenemos que tener toda una estructura desde la selección de los productos que se van a aplicar, el monitoreo de los productos, la parte de las prácticas del personal. Entonces, el buen uso y manejo de agroquímicos es un tema muy delicado, muy monitoreado y que siempre en las auditorías de inocuidad es de los que se tiene el principal foco. Y es un tema muy alineado a la sustentabilidad, ya que la sobredosificación o el aplicar mucho agroquímico, ya tanto sea pesticida o fertilizante, puede llegar a ser un tema de impacto ambiental. De hecho, en las empresas agrícolas altamente tecnificadas se tiene un sistema de medición de las condiciones del suelo, es decir, solo se riega lo que se tiene que regar y solo se aplica lo que se tiene que aplicar de manera muy, muy precisa y muy milimétrica, ya que sobredosificar, por ejemplo, los fertilizantes implica que se vayan al manto freático y que causen problemas en la parte de la contaminación del suelo y del agua. Entonces es un proyecto en el que se trabaja mucho en las empresas agrícolas. Y en la parte de Fair Trade, los 3 años que en la empresa en la que trabajo estuvimos implementando Fair Trade, pues se trabaja muy de la mano con lo que es la formación de un comité de comercio justo, en el que tienes que organizar a los trabajadores para que formen un comité, se haga una evaluación de necesidades que van no solo a la parte laboral, sino también a sus comunidades de origen y trabajar sobre proyectos en ese aspecto. De hecho, Fair Trade, para poder tener la certificación, tiene que estar certificado el productor, el importador y el minorista. Por ejemplo, la agrícola, el importador que se lleva el producto a Estados Unidos. Y vamos a mencionar, por ejemplo, un World Food Market que en Estados Unidos tiene Fair Trade, entonces tiene que estar certificada toda la cadena de valor. La particularidad de Fair Trade es que un porcentaje de lo que el cliente final paga de ese producto se va a una bolsa que luego los trabajadores utilizan para hacer proyectos para beneficios exclusivamente de ellos y no de las empresas. Excelente. Sí, por ejemplo, el tema que abordaste del uso de los agroquímicos, ¿no? En el sector agrícola, bueno, más bien las comunidades agrícolas, desafortunadamente hay comunidades que se han visto afectadas por enfermedades como el cáncer, porque hace algunos años, antes de que todo esto viniera a regularse con una exigencia tan grande, se aplicaba fertilizantes, o sea, de manera indiscriminada, no se checaba el tema de los retiros, lo hacían por medio de avionetas y esto como consecuencia generaba que las comunidades a los alrededores, que eran de los mismos trabajadores, ¿no? Empezaran a enfermarse sus familias o ellos mismos de cáncer u otras enfermedades degenerativas. Entonces, estos temas que
que son tan complicados y que son que a veces se deben de tratar con pinzas porque existe una afectación, como lo dije en un principio, positiva o negativa también con la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de la empresa y de qué manera podemos afectar? Y entonces se vuelve un compromiso directo a las empresas para cuidar este tipo de técnicas. Nos dice Francisco, un hombre, muy bien. Francisco, hola, buenas tardes, muchas felicidades por la ponencia, muy interesante. Tengo una duda más de índole política. Escucho en las noticias de México que México tiene una deuda de agua con Estados Unidos, pero no escucho que para exportar aguacate, tomates o carne, la cantidad de agua que se usa no queda impactado. Países como Israel sí lo impacta. Ay, no entendí un poquito esa parte. Bueno, desconozco el tema de que si tenemos una deuda Sí, con Estados Unidos sobre el tema del agua, si les llevamos litros. De dinero sí, de agua no sabemos. Ah, ok, de agua también. Entonces, okay. lo que sí es verdad es que ya sabemos que tanto la ganadería como la agricultura son de las industrias que más agua utilizan a nivel de empresas, ¿no? Y en el caso de las empresas agrícolas, sí hemos tenido que estar trabajando mucho en la precisión de los riegos. Por ejemplo, en las empresas altamente tecnificadas, pues se trabaja con sistemas de riego, por ejemplo, el riego por goteo. Y en el que además de trabajar por sistemas de riego por goteo, pues la empresa tiene que estar haciendo mediciones surco por surco de la humedad. Y el ingeniero que está a cargo del sistema de producción nada más aplica el riego cuando la planta lo necesita y en las cantidades que lo necesita, porque sí, en verdad que el estrés hídrico es algo que nos ha estado pegando. Sí, y de hecho acaba de haber la nueva reforma, ¿no? Del tema del agua. Sí. Va a ser muy interesante ver cómo las empresas de alimentos nos tenemos que ir ajustando para ser viables, para ser sustentables en este tema de agua, ¿no? Nos dice Blanca, muchas gracias por su explicación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Yo quisiera saber qué cambio considera que puede generar la mayor diferencia o cuál cree que sea el principal para que un negocio en el sector agrícola pase de la informalidad a poder implementar una estructura de gestión. Bueno, yo creo que ahí, como lo vimos dentro de los retos que tiene el sector, para los pequeños productores, estructuralmente es muy difícil acceder, por ejemplo, a programas de financiamiento y de tecnificación, lo que hace difícil también que sean rentables y que sus costos les dejen el margen de utilidad como para implementar las mejores prácticas. Yo creo que un punto de partida de cualquier empresa, de cualquier sector, es que el empresario o el productor entienda cuál es lo mínimo a lo que está obligado a cumplir, es decir, todo empresario, toda empresa del tamaño que sea, tiene que partir de conocer su industria y saber a qué es lo que está obligado de manera legal. Claro. Una vez que ya conoce a qué está obligado, pues puede ir implementando más prácticas para poder ir incorporando mejoras en su sistema de gestión. Pero el punto de partida es ese, conocer su industria y conocer cuál es el marco legal con el que hay que cumplir. Es correcto, muy bien. Muchísimas gracias, chicas, chicos, por sus preguntas, por sus comentarios. Agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Y bueno, para cerrar, Marisol, no sé si quieras dirigir algunas palabras a los chicos. Sí, nada más agradecerles el espacio y ojalá que esta plática les haya servido de ayuda. De verdad que implementar sistemas de gestión en las empresas es algo complejo, es algo que no es tan fácil y que muchas veces requiere del apoyo de toda la organización. Y ya cuando hablamos del sistema de responsabilidad social, pues la complejidad aumenta porque estamos hablando de personas, estamos hablando de impacto sobre también el medio ambiente y sí es complejo. Entonces, cada vez tenemos que prepararnos más como implementadores de sistemas de gestión, tenemos que adoptar metodologías y herramientas que nos ayuden a mitigar esos riesgos y que hagan nuestro trabajo más fácil. Entonces yo los dejaría con esa reflexión. También decirles que se escuche muy rebuscado esto de la debida diligencia, ya estamos familiarizados con ello porque ya implementamos sistemas de gestión y no van a empezar de cero porque ya hay muchísima información, van a quedarse con una carpeta con ayudas, materiales, documentos, guías de apoyo y algunos enlaces en los que van a poder encontrar información. De hecho, uno de los enlaces que les compartí
Viene acceso a capacitaciones que son autoguiadas y que son gratuitas, donde pueden ir explorando temas no solo de debida diligencia, sino también en materia de derechos humanos, derechos laborales, y que les va a servir mucho para que puedan implementarlo dentro de su organización. Muchísimas gracias, Marisol. Sí, definitivamente es un tema que no podemos decir que es nuevo, ya tiene varios años implementándose en México. Probablemente sea terminología nueva para nosotros, pero sí o sí es algo que nos va a ir alcanzando y cada vez se va a convertir más en una exigencia en las empresas, sea del tamaño que sea. Entonces me dio muchísimo gusto compartir con ustedes, compartir con Marisol, agradecer también la atención a Marisol, agradecer a todos los chicos que participaron, agradecer también a los que prendieron la cámara y estuvieron al pendientes todo el tiempo, o los que no pudieron prender la cámara, pero que sé que están ahí porque están compartiendo y comentando. Chicos, el día de mañana finalizamos ahora sí con la doctora Nora. Ayer me equivoqué, perdónenme, soy un ser humano y me puedo equivocar. Dije que tocaba hoy la doctora Nora, pero no, es el día de mañana. Mañana vamos a abordar los temas de habilidades blandas, qué son habilidades blandas, qué tiene que ver con el liderazgo, cómo podemos desarrollar nuestras habilidades blandas para comunicar mejor a nuestro equipo de trabajo, a personal operativo, y bueno, de qué forma nos podemos desarrollar como líderes de manera efectiva para hacer que cuando estemos implementando estos sistemas de gestión y exista una resistencia al cambio, de qué manera lo podemos hacer funcionar. Agradezco muchísimo su tiempo y mañana finalizamos y mañana mismo nos ponemos de acuerdo para mandarles sus constancias y mandarles toda la información y todo el material. Que tengan una excelente tarde. Yo soy Angélica Rodríguez, directora general de Guía Soluciones Empresariales. Nos vemos el día de mañana, chicos.